Con su esposa Lin Huiyin gravemente enferma, Liang Xicheng pasó gran parte de su tiempo en Lichuan cuidando a ella y a sus dos hijos. Aún así, fue allí donde comenzó a escribir su obra Historia de la Arquitectura China. La idea de escribir el libro surgió varios años antes, cuando había recibido una copia del antiguo clásico Yin Zhao Fa Shi, o Normas de Construcción, de su padre. En el transcurso de varios años, durante los viajes de campo que cubrían a lo largo y ancho de China, los miembros de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China habían reunido una gran cantidad de datos sobre edificios antiguos. Sin embargo, los datos almacenados en una bóveda bancaria en Tianjin habían sufrido graves daños por las devastadoras inundaciones de 1940.那个时候，它唯一的一个特权就是有一盏煤油灯。说这是人生的一大享受，听音乐、画佛像，这是人生的一大享受。那么这个时候呢，经过从31年到40年这个研究，他们积累了多少资料了？积累了近乎200多个县，2000多个古建筑单元的资料，他们觉得可以来进行系统的整理、综合的研究。 Este libro es el fruto de estudios exhaustivos llevados a cabo durante más de una década, en base a los documentos históricos y reliquias por la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China. Contiene dibujos de los edificios existentes de varias dinastías y examina el proceso de su evolución, sus características excepcionales y sus análisis y comparaciones, en un intento de demostrar claramente cómo se desarrolló el diseño estructural. En 1943, Liang Xicheng estaba escribiendo 2 libros al mismo tiempo. Uno de ellos llevaba por título Historia de la Arquitectura China y el otro se llamaba La Historia de la Escultura China, encargados por la Comisión Nacional de Educación. Querida Vilma, estoy muy contento de saber que su artículo Templo Ancestral de Wuyang resultó ser todo un éxito artístico y académico. Recientemente estamos empezando a excavar en las tumbas de la dinastía Han en Sichuan. Wilma Fairbank, la esposa del erudito John King Fairbank, sentía una enorme pasión por el antiguo arte chino. Las piedras talladas en el templo ancestral de Wuyang de la dinastía Han en el condado Jiaxiang, provincia de Shandong, se convirtieron en el tema de un importante artículo que ella escribió. El artículo fue publicado como parte de una monografía sobre Asia patrocinado por la Universidad de Harvard. Durante su última gira de investigación por la región suroeste, los investigadores de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China encontraron un gran número de tumbas, arcos conmemorativos y esculturas en los acantilados de la dinastía Han. 所以我母亲呢，当时她就想，她可以在文献资料方面帮我父亲做一些工作，所以他就到这个史语所借了很多史记啊、汉书，就回家来看。 Phyllis mostró un especial interés por las tumbas Han y las recuperaciones de la copia calcada.
Quizás usted todavía no sabe que ella se encontraba sumergida en el periodo Han. Muy privadamente y de manera diligente hizo muchas amistades con destacados personajes de la dinastía Han, entre ellos emperadores y emperatrices, generales y ministros, sus amigos favoritos y sus enemigos. Tanto es así que hablaba de ellos como sus mejores vecinos. Por otra parte, ella estaba vinculada a ellos a través de sus costumbres, trajes, utensilios e incluso con sus temperamentos. Si continuaba estudiando de esta manera, se convertiría en una joven erudita versada en la historia de la dinastía Han. Su mente estaba saturada de conocimientos de la dinastía Han. Tanto es así que si usted hablaba de cualquier tópico, ella se adentraba en esa época remota y casi nunca volvía por su propia voluntad. Nosotros, que nunca hemos tenido ningún reparo en nuestros propios encantos y siempre hemos logrado captar su atención, difícilmente podemos evitar la sensación de que sufrimos terriblemente en comparación con los hombres machistas y las doncellas de aquella época remota. Esperemos entonces que cuando tome unas vacaciones en el siglo XX, ella se llevará consigo algunas noticias sorprendentes. En una carta dirigida a John Fairbank y su esposa escrita el 11 de agosto de 1941, Lin Huijin comparó a su esposo Liang Shiqiang con la gran estación central de Nueva York, a ella misma con el jefe de estación y a su colega Jin Yuelin, conocida como Lao Jin, a un pasajero. Con un temperamento aplacado y siempre prefiriendo manejar cualquier elemento de trabajo en el momento, Liang Shiqiang es la persona menos indicada para atender las tareas domésticas, pero estas recayeron sobre sus hombros como un tren diferente que entraba a la gran estación central en cualquier momento. Sigo siendo la jefa de la estación, por supuesto. Yo podría ser atropellada, pero a él nunca le pasaría eso. Lao Jin es ese tipo de visitantes que se despide o conoce a alguien en el tren, levemente perturbado por el tráfico, pero que hace a la estación un poco más interesante y a la jefa de la estación la hace sentir un poco más nerviosa. Lichuan era un pueblo pequeño y apartado, pero un día, en 1941, los aviones rugieron sobre su cielo abierto. Recuerdo que usted me preguntó en una de sus cartas si pudimos escaparnos de la guerra desde que nos mudamos a Lichuan. Le puedo decir que, hoy en día, nadie se puede escapar de la guerra si se encuentra en cualquier lugar de China. Hemos recibido muchas muestras de simpatía y ayuda de la comunidad internacional, pero esta ayuda está llegando demasiado lenta o se encuentra muy distante, vista desde un ángulo práctico. Si Estados Unidos prohibió la exportación de petróleo a Japón durante un año o incluso unos pocos meses atrás, ¿habrían estado los japoneses bombardeando y atacando aún nuestras ciudades tan intensamente durante estos días y noches? En ese momento, la guerra en China entraba en su cuarto año. Europa también se encontraba sumida en plena guerra. Hasta ahora Estados Unidos permanecía neutral, pero había percibido que en cualquier momento podría estar involucrado en la guerra. En el verano de 1941, la Oficina de Servicios Estratégicos, el departamento que se convertiría en la CIA, se estableció en Washington. John Fairbank fue designado para trabajar en este departamento. 4 meses antes del ataque a Pearl Harbor, fue reclutado para participar en la guerra. El ataque a Pearl Harbor precipitó la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. But once the Japanese had attacked Pearl Harbor, the Americans became a full-time ally, of course, of the Chinese. And they sent a full mission over to Chongqing to be with Chiang Kai-shek, who had set up his headquarters there. And they were looking for anyone who knew anything about China. A finales de 1942, John Fairbank fue enviado a Chongqing, en China.
Un profesor de Harvard de 35 años de edad había llegado como civil para trabajar en la embajada norteamericana en la distribución de microfilms de la nueva sección china de la División de Relaciones Culturales del Departamento de Estado, mientras recogía gran variedad de publicaciones chinas para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Chongqing fue la capital provisional de China en ese momento, y Liang Xicheng visitaba regularmente la ciudad para solicitar fondos para la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China. Para llegar allí, él pasaba 4 días viajando en un barco de vapor atestado de pasajeros por el Yangtze. En Chongqing, visitó a John Fairbank. Los dos hombres se habían convertido en amigos íntimos desde hace 10 años, pero habían estado separados durante 7 años. Fairbank recordó más tarde: Liang Xicheng sostuvo mis manos durante 5 largos minutos lleno de emoción. Las imágenes de aquellos momentos felices en el callejón norte número 3 de Tongbu estaban en mi mente. Dos meses más tarde, John Fairbank viajó en un barco de vapor río arriba desde Chongqing para visitar a Lin Huiyin en Lichuan. Habían transcurrido 7 años desde la última vez que vio a la esposa de Liang Xicheng. Desde las afueras del pueblo se puede caminar por los estrechos y empedrados senderos que rodean los arrozales. En Sichuan hay más días lluviosos que días soleados y mucha humedad. El olor a orina rancia invade la ciudad como una nube. A menudo se forma una capa de nubes durante todo el día y se observa una llovizna débil continua durante toda la noche. Usted ha venido. La torre que aparece en la pintura se encuentra junto a la colina. El viento sopla como una sinfonía. La hierba verde se extiende hacia el horizonte. ¿A quién le importa en cuántas direcciones brilla la luz del sol? Tú y yo, como aquellos que aparecen en la pintura, no volverán a reunirse después de darles la espalda. Phyllis está muy delgada, pero por el momento está muy llena de vida y hacía todas las tareas de la casa como de costumbre, antes de que otra persona lo hiciera. Las comidas se preparaban siguiendo una secuencia ordenada y después de la cena continuábamos charlando y ella hablaba durante la mayor parte de la conversación. Por la noche, después de las 5:30, se encendían las luces de las velas y a las 8:30 era la hora de ir a la cama. No había teléfono, pero se podía escuchar un poco de música de Beethoven y Mozart en el gramófono. Había termos, pero no café, y había un montón de suéteres de lana, pero me quedaban un poco ajustados. John Fairbank permaneció en Lichuan durante una semana y en ese tiempo visitó los diferentes institutos adscritos a la Academia Central de Investigaciones y se encontró con sus viejos amigos Fu Xinyan, Tao Menghe y Li Ji. Pasó un año más en China y durante ese tiempo también visitó la ciudad de Kunming y se reunió con algunos de sus amigos académicos que había conocido en Beijing 10 años antes. En su libro de memorias, él describió sus condiciones de vida. Me quedé impresionado por la tenacidad de nuestros amigos en continuar con sus trabajos como eruditos. Ellos están altamente capacitados para aceptar las condiciones de vida más primitivas de los campesinos y continuar con su trabajo. En 1943, John Fairbank y su esposa Wilma comenzaron a enviar medicinas y vitaminas a China desde Estados Unidos. Wilma también envió otros artículos tales como bolígrafos y relojes de pulsera al consulado americano en Kunming y allí el personal los distribuyó en secreto. John Fairbank escribió en su memoria: la idea de participar en la guerra de manera clandestina había surgido ahora para proteger a los profesores chinos educados en Estados Unidos, algunos de los cuales eran viejos amigos que había conocido en Beijing. El acta de una reunión de la Sociedad de Yanjin de la Universidad de Harvard decía, entre otras cosas: John Fairbank ha sugerido en repetidas ocasiones a la Junta Administrativa que proporcionara ayuda financiera a los estudiantes chinos para continuar con su trabajo. Debo agradecerle por su carta enviada el 30 de septiembre, informándome de una donación de $1000 para mí, otorgada por la Sociedad de Yanjin de la Universidad de Harvard.
Mi verdadero aprecio solo podría ser demostrado a través de mi trabajo en el futuro. En 1943, la vida de Liang Xichen y su familia comenzó a cambiar sutilmente. El clima está muy frío, pero aquí todo el mundo se encuentra bien, especialmente Phyllis, cuya condición física ha mejorado notablemente. Actualmente ella está leyendo algo sobre Harley Granville Baker, quien había actuado en el Teatro Real de la Corte situado en Sloane Square, Londres, donde Phyllis solía pasar 2 veces al día e iba y venía de la escuela, pero nunca presenció las obras teatrales de Shaw y otros. Todo esto ocurrió hace 21 años y ella aún se lamenta. Todo esto demuestra su buen estado físico en aquel entonces. En cuanto a mí, siempre me esfuerzo por mejorar mi salud, a excepción de los sabañones en mis orejas, para los cuales necesitaba tener un par de orejeras tejidas con lana, que atraía la atención de los pobladores de Lichuan mientras caminaba por la ciudad. Liang Xichen podía aún asumir con mucha energía su labor en la sociedad